Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 36. Este mensaje se llama Jesús, Simón y la mujer pecadora. Leemos la palabra del Señor y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hasta aquí puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esta historia transcurre a comienzos del ministerio de Jesús. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que en esta historia también hay dos personas más que intervienen. Dos personas que entre sí son muy diferentes. Una es Simón el fariseo y otra es una mujer que en aquella ciudad era conocida, aunque la Biblia no declara cuál es su pecado. En la Biblia dice que el pueblo la conocía como una mujer pecadora. O sea que su pecado era visible o conocido por el pueblo y la conocían como la pecadora. Y entonces vemos que también, como esto era, aunque esto era a comienzos, esta historia a comienzos del ministerio de Jesús, Jesús ya era conocido, la fama de Jesús ya era conocida en toda la región, porque el Señor ya predicaba, enseñaba, ya había hecho milagros, sanidades, ya había hecho señales. El Señor había liberado a un montón de personas y hasta había resucitado a un muerto, había resucitado a un joven que era hijo único de una viuda, y él tuvo compasión y resucitó a ese joven. Entonces toda esta fama del Señor, todos estos acontecimientos ya eran conocidos en toda aquella región. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces Jesús está en aquella ciudad y Simón el fariseo, dice la palabra, le ruega, le pide que vaya a comer con él a su casa. Jesús acepta, se sienta a su mesa, en la mesa de Simón, en la casa de Simón el fariseo. Tenemos que entender quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran estudiosos de la ley y muy rigurosos en el cumplimiento de la ley, de los rituales y de las costumbres judías también. Inclusive eran tan rigurosos en el cumplimiento de las costumbres que hasta ponían las costumbres por encima de la palabra del Señor. Y entonces ellos también se jactaban de ser fariseos, porque yo soy fariseo, conocedor de la ley, conocedor de la palabra, y cumplo la palabra al pie de la letra. Un fariseo tenía un alto concepto de sí mismo. Y además de eso, usted no iba a ver a un fariseo que se juntase con un pecador, y mucho menos con una pecadora. No iba a ver a un fariseo que se juntase con pecadores y con publicanos como lo hacía Jesús. Y entonces, estando Jesús en aquel lugar, aparece en el verso 38 en escena esta mujer
que seguramente por lo que entendemos, esta mujer ya conocía al Señor. Seguramente ya había escuchado sus mensajes, sus enseñanzas, había visto las señales, los milagros, todas las maravillas que el Señor hacía, y seguramente también escuchó tantos testimonios de la gente que había sido sanada, liberada, que Dios había obrado en su vida, y ella creyó en Jesús. Creyó en que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Creyó en que Jesús era el Mesías, el Salvador que tenía que venir. Tomó lo más preciado que ella tenía en su vida, un frasco de alabastro. El alabastro es un material con que está hecho ese frasco y es muy caro ese material. Y entonces no se iba a poner cualquier cosa dentro de un material caro, sino que también lo que contenía ese frasco era un perfume caro. Y entonces tomó eso que era tan valioso y arriesgándose, porque ella sabía dónde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En casa del fariseo. Ella sabía que los fariseos no se juntaban con pecadores y no le importó. Se arriesgó, tomó su frasco de alabastro, entró en casa de Simón el fariseo y estando en la presencia del Señor, en un profundo quebranto, empezó a llorar. Postrándose, empezó a regar los pies del Maestro, empezó a regar los pies del Señor con sus lágrimas. Y cuando regaba los pies del Señor con sus lágrimas, dice que tomando su cabello los secaba. Y mientras ella hacía esto, que lavaba los pies con sus lágrimas, secaba sus pies, los besaba. Los besaba. Y mientras los besaba, derramaba ese perfume tan caro, ungía los pies del Señor con ese perfume. Esta mujer cayó en una profunda humillación. Ella, delante de la presencia del Señor, conoció y entendió su condición pecaminosa. Entendió que Jesús era el único que la podía limpiar, que era el único que la podía perdonar. Ella necesitaba ese perdón. Ella necesitaba que Jesús la perdonase. Y entonces dice que Simón el fariseo en el verso 39, vio toda esta escena y empezó a pensar para sí mismo: si ni siquiera el Señor, si este hombre, si este varón, si si fuera realmente un profeta de Dios, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Una pecadora. Y entonces, cuando Simón está pensando esto, el Señor, que conoce todos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, decide contarle a Simón una parábola que habla acerca de un acreedor y dos deudores, y que uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50, pero que ninguno de ellos tenía el dinero para pagar su deuda. Entonces el acreedor, viendo esta situación, decide perdonar la deuda de ambos. ¿Qué decide? Diga conmigo: perdonar la deuda de ambos. Y entonces la pregunta del Señor a Simón fue: Simón, ¿quién piensas que le amará más? Simón, meditando, dijo: creo, obviamente, aquel al que se le fue perdonado la deuda más grande. El Señor le dijo: bien has juzgado, rectamente has juzgado. Y entonces el Señor mira a esta mujer pecadora y a toda esta acción que ella tuvo con el Señor le pone un nombre. Para el fariseo era algo
innecesario. Pero Jesús le puso un nombre, le puso amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. El amor hacia Dios se resume en las siguientes actitudes: arrepentimiento, humillación, sumisión, obediencia. Y entonces Jesús lo mira a Simón y le dice: ¿ves a esta mujer? Lavó mis pies, besó mis pies, ungió mis pies. Simón, me invitaste a tu mesa y no fuiste capaz de poner agua para mis pies. Me invitaste a tu casa, me rogaste que viniese y no me recibiste con un beso. Me invitaste a tu casa y no me pusiste ungüento en mis cabellos, porque esa era la costumbre. Cuando alguien recibía a una persona en su casa, le lavaba los pies, porque venían de caminar, de hacer largas caminatas, sus pies estaban llenos de polvo, de tierra. Entonces le lavaban los pies. Un sirviente le secaba los pies. El dueño de casa, el anfitrión, le recibía a esa persona con un beso de bienvenida. Y además de eso, le ungía su cabeza con un óleo, con un perfume, con un óleo perfumado. Y entonces, en esta actitud que tuvo Simón, vemos que primeramente Simón, aunque le rogó que fuese a su casa, aunque Simón le pidió que se sentara a su mesa, aunque Simón tenía conocimiento, Simón el fariseo conocía la palabra, conocía las profecías acerca del Mesías, aún viendo y escuchando la palabra del Señor y aún viendo los prodigios, los milagros, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, él no consideraba a Jesús ni siquiera como su par, ni siquiera como un judío, ni siquiera como un hermano judío, porque entró en su casa y deshonró su presencia, ni siquiera le recibió con un beso. Lo sentó en su mesa y permitió que el Señor se sentara en aquel lugar aún con los pies sucios. Aquel judío que estaba atado a las costumbres de lavarse muchas veces las manos, permitió que el Señor se sentara en su mesa en aquella condición. Ni siquiera lo consideraba como un maestro, porque aunque él le dijo: sí, maestro, dime, no lo consideraba como un maestro, ni siquiera como un profeta de Dios, mucho menos como el Mesías. Y cuando el Señor le dice: al que se le perdona mucho, mucho ama, ¿usted cree que Simón no era un hombre pecador? ¿Usted cree que Simón realmente no tenía pecado? Sí que lo tenía. Porque la palabra del Señor nos dice que no hay ni un hombre justo en la tierra y que todos tenemos necesidad del perdón del Señor y que todos tenemos necesidad. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en que el concepto que Simón tenía de sí mismo era tan alto. Él se creía un hombre santo, un hombre que no podía juntarse con esa gente pecadora.
El concepto y la sabiduría que él había adquirido en los años de tanto estudio de la palabra lo llevaron a tener una altivez y una arrogancia, una soberbia que no le permitió, aún viendo las señales, reconocer al Mesías y a su Salvador. Y entonces, ¿dónde está el problema de la falta de amor del pueblo de Dios por Dios? ¿Dónde está el problema de la falta de amor, de la falta de obediencia, de la falta de sumisión, de la falta de entrega del pueblo de Dios, hacia su palabra, hacia su presencia? ¿Dónde está el problema de la falta de honra hacia Dios y de reverencia? Muchas veces el problema está en que el corazón está cargado de orgullo, de soberbia, de vanidad, de necedad, de sus propios conceptos y aún de la alta estima que uno se tiene de sí mismo. No necesito dejar eso. Sí que necesitamos dejar todas esas cosas, pero muchas veces el creyente piensa que no necesita. Piensa el creyente que puede poner a Dios, encapsular a Dios en su propio concepto, en sus propios argumentos, y que puede y pretende que Dios obre de acuerdo a lo que Él cree, a lo que Él piensa, a lo que Él sienta, y que si Dios fuera Dios, Él no podría estar hablándole de la manera que le habla. Si Dios fuera Dios, no podía estar permitiendo determinada situación. Y si Dios fuera Dios, y entonces Dios conoce, también dicen algunos, yo conozco a Dios, oro a Dios, estudio la palabra, y entonces pretenden o creen que porque estudian o conocen la palabra han conocido a Cristo. ¿Sabe qué? Nadie que ha conocido a Cristo verdaderamente no ha podido reconocer su condición. Bíblicamente, las personas que tuvieron un encuentro verdadero con la persona de Cristo, con el Dios Altísimo, la luz poderosa de Dios reveló su condición y ellos entendieron en qué condición estaban. Isaías, teniendo esa visión tan maravillosa, tan gloriosa, dijo: ay de mí que soy un hombre de labios inmundos. Saulo, el fariseo, que en su creencia, en sus propios conceptos, no creía en Jesús. Y no solo eso, él creía que él hacía bien, que él servía a la obra de Dios, aniquilando, persiguiendo y destruyendo a los creyentes. Pero un día se encontró con la gloria de Dios y cayendo en tierra, aquel que no reconocía a Jesús terminó diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así andan muchos creyentes, creyendo que honran a Dios, creyendo que sirven a Dios, creyendo que están caminando bien, pero en realidad con sus actitudes, al no someter a Dios toda su vida, su corazón, matan la obra de Dios en sus propias vidas, matan la obra de Dios en sus propios hijos, matan la obra de Dios. Pedro, después de una pesca milagrosa, cuando vio semejante señal, porque habían estado toda la noche pescando y el Señor le dijo: tiren las redes, y ellos tiraron las redes y las redes se rompían. Cuando Pedro vio eso, dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y el Señor le dijo: no temas, Pedro,
porque a partir de ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestros argumentos, nuestros propios conceptos, la estima que nosotros tenemos de nosotros mismos, las vanidades, el orgullo, la necedad, la soberbia, son cosas que terminan deshonrando a Dios, porque no nos permiten reconocer la persona de Cristo en nuestras vidas. No podemos buscar a Dios a nuestra manera. No podemos pretender que Dios nos hable como nosotros queremos que Dios nos hable. Dios nos habla y va a obrar y va a hacer como Él tiene que hacer, no como nosotros queramos. La obra es de Él y todo es de Él. La mujer tuvo un encuentro con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, cayó a sus pies quebrantada y llorando. Y reconoció su condición y reconoció que necesitaba de Jesús. En cambio, Simón, su conocimiento, su sabiduría, su orgullo, el propio concepto que él tenía de sí mismo, no le permitió ver quién era Jesús. Todo eso estaba por encima de Jesús, por encima de la palabra. Ni siquiera consideró a Jesús y lo llevó a deshonrar. Cuando nosotros no nos humillamos a Dios, cuando nosotros no tenemos un verdadero encuentro con Cristo, terminamos deshonrando a Dios. Él está junto a nosotros, sentado a nuestra mesa, y no le honramos, no le recibimos con ese beso, no nos humillamos ante Él, no ungimos nuestros pies, sus pies con nuestras lágrimas. No podemos reconocer nuestra condición. Pero cuando nos encontramos realmente con Jesús, hay una transformación. Cuando nos encontramos realmente con Jesús, Pedro le dijo: apártate de mí. Y el Señor sabe que el Señor no quiere que tú te apartes de Él, ni Él quiere apartarse de ti. Él quiere hacer su obra en cada uno de nosotros. Esa mujer pasó de ser la pecadora, escuche esto, pasó a ser la perdonada, la redimida por el Señor, la transformada, la salvada. Jesús le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo: tu fe te ha salvado. En esta historia, Simón siguió siendo Simón el fariseo. Pero la mujer dejó de ser la pecadora para ser la perdonada, la redimida, la transformada. ¿Y tu iglesia? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser Simón el fariseo? ¿O quieres ser la iglesia redimida, la perdonada, la transformada, la que se somete a Dios, a su voluntad, al obrar de Dios, para que Dios cumpla su obrar y su propósito? Yo te invito a que cierres tus ojos y que hables con Dios. Él está aquí, Jesús está aquí.